Espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Narciso, ahora sí entremos a lo político, porque como estábamos con lo de Marcha Verde, sí, y entonces es verdad que una cosa tiene que ver con la otra, pero... Porque Marcha Verde no es partidista, pero es política, político-social. Surge Marcha Verde por la indignación de los políticos ladrones. Claro, y con un tema político crucial que es impunidad y corrupción. Sí. Ahí encuentro en el día de hoy en Santiago de los Caballeros, a propósito del comunicado de Santiago, algunos centros educativos de Santiago están muy deteriorados. Incluso el director regional de educación reconoce 34 centros educativos de 558 que tiene el municipio de Santiago, no la provincia, el municipio, están en una situación que deben ser intervenidos porque no están aptos para iniciar la clase ahora el 20 de septiembre. 34 centros de educación. Pero y entonces Danilo no anda construyendo escuelas por aquí y por allá y hay 34 centros solo en Santiago, en el municipio de Santiago. Eso es más de 10.000 estudiantes. No podrán empezar clases. Que no podrán empezar clases. 34 centros. Quizás 15.000. Necesitan una intervención física de reparación para poder empezar la clase ahora. Es que yo decía en una conferencia que di en Sánchez que este gobierno es la inversa de él y la cúpula PLDista y todos estos políticos. Iba a preguntar a propósito de lo de Sánchez, porque yo siento que históricamente Sánchez, Samaná y esa franja son muy conservadoras. Nunca he sentido así como una participación social a propósito de la... Pero tiene que ver también con una falta de incursión y de atención de las diferentes fuerzas, movimientos sociales, fuerzas políticas. Es decir, eso fue un predio de Balaguer, ¿tú te acuerdas? Samaná era... Tú estabas muy chiquito, yo no me acuerdo de eso. ¿Tú no te acuerdas de eso? Bueno, entonces el conservadurismo tiene fuertes raíces en esos sitios. Sin embargo, hay un despertar, sin duda. Es decir, sobre todo por lo que se reflejó ahí en términos del espectro. Eso era una muestra, ¿no?, de gente de diferentes sectores sociales, discutiendo el tema político nacional, de las instituciones, del Estado, de todo esto. Yo le decía que esto es lo inverso al rey Midas. El rey Midas lo que tocaba, dice la leyenda, lo convertía en oro. Esto convierte en porquería todo lo que toca, incluyendo lo bueno. Es decir, prostituye, pervierte las iniciativas buenas. Tú quieres una iniciativa más hermosa que el 4%, por cómo se conquista, pero se puso en manos de ellos. Es decir, el movimiento hizo un compromiso con los candidatos y el candidato que ganó dijo: yo agarro esto, pero agarra ese paquete y lo pervierte, lo convierte el tema de educación, lo convierte en un tema de inversión en estructuras físicas, además mediada por la mafia, con mafia de terreno, primero, en la compra de los terrenos. Sí, claro. Pero esto que se refleja ahí es incluso de escuelas que se construyeron nuevas, con vicios de construcción graves, porque esa es la OISOE de Félix Bautista, esa es la OISOE de Pimentel Caré, que son gángsteres en la política. Pimentel Caré, que se mantiene oculto, es uno de los codueños, del principal del Malecón Center. En el Malecón Center hay 10 apartamentos asignados a familiares cercanos de Danilo Medina, donados a ellos, para que tú veas el tipo, ¿por qué tan impune? Porque todos los caminos terminan en el Palacio Nacional. Eso que está pasando con el sistema educativo, ¿dónde están los contenidos del sistema educativo? ¿Qué está pasando con la tanda extendida? ¿Qué hacen esos muchachos después del mediodía? Entonces, todo lo que negocio funciona, la inversión en la estructura, hasta la alimentación, con serios déficits y también con pequeñas mafias, porque es un sistema articulado de corrupción y al mismo tiempo con mecanismos para garantizarle a los corruptos la impunidad. Entonces, tú dices 3 brazos, pero es que los 3 brazos por Dominici
es el brazo derecho financiero de Miguel Vargas en la Cancillería y de Miguel Vargas en el PRD. Pero el PRD, ese PRD es un partido comprado por Leonel y por Danilo. Entonces, ¿puede haber acción de justicia en tribunales que ellos controlan y en un ministerio público que ellos controlan? No. Entonces, eso no tiene que arribar a una conclusión. El desafío es enorme, yo lo digo, el reto es enorme. Nosotros insistimos en que cuando no hay democracia electoral, y no la hay, cuando no hay democracia en las instituciones, y no la hay, cuando no hay posibilidad de justicia, el pueblo tiene que buscar la vía de ejercicio de democracia. Porque no es verdad que solo el voto es la única vía de democracia. Si el voto además del sufragio, un principio universal democrático, se pervierte, se contamina, se corrompe como está aquí, tú tienes que buscar la vía de cómo el pueblo se expresa territorialmente, masivamente, cada vez más, que permita hacer colapsar esas instituciones, que permita romper ese bloqueo. Es una quiebra que hay que producir. Y eso pasa necesariamente por decir que ese presidente que está ahí no puede gobernar este país. Y si él lo que está preparando es otro fraude, porque eso es lo que están preparando, otro fraude, para traumatizar la situación política. Mira lo que pasó en Honduras. Yo siempre digo, veámonos en el espejo de Honduras. Hay que pensar en crear una situación en la que él no pueda gobernar y podamos crear una situación nueva para que haya unas elecciones realmente, mínimamente democráticas en este país. Pero dice entonces eso tiene que ver con el tema que hemos hablado muchos clientes del proceso constituyente. Es decir, porque tú tienes que plantearte una negación, niega este gobierno, este presidente va para el piso, o debe ir al piso, ¿no? Pero tú tienes que plantear un norte, cómo tú reconstruyes el país, cómo se fundó. Aunque cuando se funda tuvo muchísimos defectos, porque lo duartiano fue bloqueado por el santanismo. Pero de todas maneras hay una experiencia vivida y hay un proceso, hay lo que más se parece a una constituyente después de eso es lo del 63. Pero la real constituyente de este país fue Abril, en términos del poder que creó, que prefiguró. Entonces, ¿cómo hacer esto de la manera menos traumática para la sociedad dominicana? Yo creo que ese ejercicio hay que planteárselo en el país. Es decir, no ver simplemente el tema de lo constituyente como una asamblea, sino todo esto que estamos haciendo es constituyente. En la medida tú criticas al poder constituido, lo delegitima, y él mismo se delegitima, tú estás creando poder constituyente. Pero el poder constituyente necesita un nivel de conciencia y de propuesta. Entonces aquí está el papel de las fuerzas más conscientes, aquí está el papel de la ciencia, aquí está el papel de la organización. Es decir, porque la espontaneidad puede conducir a una X situación, pero no necesariamente tiene una direccionalidad, y eso lo hemos visto en la historia dominicana permanentemente. Entonces es obligado plantearse este tema entre todas las fuerzas, movimientos sociales politizados, corrientes políticas revolucionarias de avanzada, tienen que plantearse. El país está en un periodo especial en cierta medida de la historia, con mucha potencialidad de cambio. Con el tema de la justicia, el caso de los 3 brazos, aunque hay unos encartados, al final 5 o 6 meses eso queda ahí y la gente coge para su casa. Claro. Aparece un juez, una corte que le da... Porque es que, oye, mira los cedazos de la justicia, la policía primero. Policía y Ministerio Público. A veces en muchos casos lo coge la policía y es la primera que investiga. Prepare el expediente como quiere la policía. Si es un corrupto preferido, lo hace de tal manera que el expediente se quiebre. Pero bueno, está el Ministerio Público. ¿Quién maneja el Ministerio Público? El Ministerio Público fundamentalmente está controlado por el Poder Ejecutivo, porque lo designa el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo es cabeza de corrupción, ese Ministerio Público, en sentido general, no es que no haya un fiscal, 2 fiscales, 3 fiscales, no, pero tiene niveles en los que ese Ministerio Público va a obstruir la acción de justicia. Después tú pasas al Poder Judicial. ¿Quién controla el Poder Judicial? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que está produciendo Danilo? Es un cambio de correlación de fuerza al interior.
Es decir, lo de Leonel para él. Sacar a lo de Leonel en el Ministerio Público, pero va así hacia el Poder Judicial, hacia los tribunales. Va hacia la Corte Suprema y el Constitucional también. Entonces, amarra el sistema de justicia para protegerse él. Porque fíjate, el tema de la repostulación y de la reelección de Danilo es un tema vinculado a su libertad, a su condición de ciudadano con ejercicio. El poder para él es su protección, porque está implicado. Es decir, hay un expediente serio, bien estructurado sobre Punta Catalina, no puede dejar fuera a Danilo Medina. Danilo Medina era la figura principal, culpable de ese expediente. Pero así te pasa con una serie de casos. Mira, entonces, está aferrado al poder. Son una mafia que operan con una, iba a decir con una inteligencia tal, quizás no es la palabra. No hay que negarle, son astutos, tienen talento para la maldad. Lo que hacen, por ejemplo, con el procurador antilavado de activos, Daniel Germán Miranda Villalona, que ahí, dado que hay un sistema organizado, tenían que hacer unas elecciones entre los fiscales, y él se lanza a una candidatura para ser miembro del Consejo del Consejo Superior del Ministerio Público. Pero ¿qué hace el procurador? Como saben que a ese procurador no lo pueden maniatar, no lo pueden manejar, no le pueden dar órdenes, él le cancela el nombramiento, y entonces ya cansado el nombramiento, él no puede correr como candidato al Consejo Superior del Ministerio Público. Pero no lo quita de las funciones, simplemente le quita como la base legal, que es el nombramiento, para que no pueda optar, para que no pueda postularse. Y ya él tenía las elecciones, el proceso ganado. Estaba claro que Germán Miranda Villalona ganaba su puesto en el Consejo Superior del Ministerio Público. Pero como no lo pueden narigonear en el Consejo, le cancelan el nombramiento, pero no le quitan las funciones. Sigue siendo el procurador antilavado, pero sin la base legal, para que no pueda optar electoralmente para ese puesto en el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo y van tumbando uno a uno y todo el que no controla? Villalona le respondió duro al procurador, pero la pelea quedó tabla, porque al final él quiere seguir en su trabajo, pero quedó fuera. ¿Qué hizo el procurador entonces? Nombrar a otro ahí. Ahora él tiene el dominio del Consejo Superior, y ahora van a dejar fuera a Jenny Berenice. Y a todo fiscal que tenga un mínimo de independencia, un mínimo de respeto por su persona. Y digo un mínimo, porque en el caso de Leonel, Jenny Berenice tiró la toalla. O que sin tener independencia no le responda a él, como eso es el caso de los leonelistas. ¿Te entiendes? En el caso de Leonel, Jenny Berenice tiró la toalla. Dijo, no encuentro un artículo en el Código Penal con el cual tipificar las indelicadezas de Leonel, y lo de Fulbrode y la caída de Guillermo. A ella se le sale ¿se le fue? ese olorcito, Leonelista. Sí, conscientemente sabía que había indelicadeza. Pero no encontró un artículo en el Código Penal. Claro. Ajá. Claro. Pero entonces Danilo lo que está procurando es homogenizar en su favor, monopolizar el Ministerio Público y los tribunales de la República. Eso va hacia el Tribunal Constitucional, porque ahora está todo el tema alrededor de la ley de partido, que además es un fiasco. Todo eso es un fiasco, todo eso es basura política. Un traje hecho a la medida de Danilo. Claro. Y el PRM se prestó al juego para no ser penalizado por Danilo con las abiertas, porque tiene a Hipólito dentro como caballo de Troya. Después de coquetear con Leonel, hace el pacto con Danilo. Lo que le está dando preeminencia a Danilo, en fin de cuentas. Se está afilando cuchillo contra su propia garganta. Ahora, ¿qué va a hacer Leonel? Ahí está Rafael Albuquerque hoy, en la prensa de hoy, diciendo que es inconstitucional. Que van para el tribunal. Pero ya Leonel lo dijo antes. Pero ahora va Leonel a trabajar el tema del cambio de la correlación de fuerza en el Tribunal Constitucional. Entonces, no, Danilo que lo va a cambiar. Danilo. Danilo contra Leonel, porque ahí hay un problema que él no tiene el control absoluto. No lo tiene Danilo. Pero también en todo esto hay quizás un juego. Y eso fue lo que hizo la Junta Electoral. Y de cara al poder. Porque quizás el PRM jugó una carta a futuro. Porque si no llegó al acuerdo con Leonel,
permito esto que nos conviene a nosotros en la coyuntura temporalmente, pero además sigue agrietando la relación Danilo-Leonel, que ahí parece que se rajó la cosa. Bueno, pero a eso tampoco tú puedes apostar 100%. Yo creo que ahí hay un forcejeo que termina en pacto. Obligatoriamente. Porque ellos no son ninguno loco. Tienen que protegerse. Tienen que protegerse, es decir, eso es un grupo corporativo. Lo que pasa es que hay una pugna de quién es el que predomina ahora. Y Danilo y yo no solo predominé hasta ahora, sino va a seguir. Y con razón. Claro. Porque Leonel es rencoroso. Claro. Si Leonel retorna, tranca a Danilo. O por lo menos lo tranca. Le hace algunos amados. Leonel es balaguerita, lo tranca. Leonel lo tranca. Danilo no ha querido o ha tenido miedo a trancar a Leonel. Pero si Leonel retorna, tranca a Danilo. No, porque Danilo tiene una lógica de manejar ese partido así. ¿Lo entiendes? Pero lo puede trancar y luego soltar y todo eso, en fin. Danilo es consciente de que si Leonel retorna, lo tranca. Y Danilo no va a dejar retornar a Leonel. Mira, si Danilo deja la presidencia, en las condiciones que sea, se hace mucho más vulnerable a ser trancado, con el nivel que hay de rechazo a él en esta sociedad. Él lo sabe eso. Luis Abinader no lo trancaría. Luis Abinader no lo trancaría. Pero no es Luis Abinader, porque es que lo que se va a crear con un desplazamiento de Danilo te crea una situación de debilidad de Danilo. Va a fortalecer la línea contra él. Él no se puede arriesgar a eso. Luis Abinader, en fin de cuentas, es un conservador. Eso que hizo Hipólito con Balaguer y con el propio Leonel es una cosa horrible. Si tú dices, eso no puede ser parte eso no se inscribe en la tradición democrática del propio PRD, de su fundador, de Bosch, de todo esto. Los expresidentes no pueden ser tocados, pero esa es la lógica de estos tipos, de una parte de ellos. Hay algunos que tienen capacidad para vengarse y lo hacen, como hizo Balaguer con Jorge Blanco. Pero en el caso de Hipólito, exoneró a Leonel totalmente y lo protegió. Y amarró la chiva y pagó la consecuencia. Ahora tiene que estar subordinado a Danilo. El ala liberal y decente del PRM o de aquel PRD que representa a Milagros Ortiz y Belice no pudo pasar. No pasa. Y se quedó en el sector conservador. Ni Tolentino pasan ahí, no pasan. Es que eso se contaminó. No es un problema ni siquiera de personas. Hugo Tolentino está vivo todavía. Hugo Tolentino está vivo. No, y bien. Bien de salud. Yo estuve con él hace como un mes. Bien de salud. En casa de un amigo común. Me han dicho bien de salud. Me han dicho que él es diputado, pero no se siente ahí. Bueno, pues Hugo tiene 80 y pico largo. Tampoco les pido. ¿Y entonces qué busca siendo diputado? Narciso, mire, vamos a una pausa y retornamos con estos temas, porque aquí la cosa, aunque hay un buen aire acondicionado en este momento que hay energía eléctrica, está caliente. Vamos a una pausa.